Chibusco en lengua del pueblo muisca es la forma como se saluda cuando uno se encuentra en su camino a más de uno. En Colombia viven al menos 105 diferentes pueblos indígenas, y digo al menos, dado que en la Amazonía existen pueblos no contactados y en aislamiento voluntario, de los que de cuando en cuando sabemos, sobre todo por su llamado a proteger la madre tierra, a vivir distinto, a repensar profundo. De estos pueblos tenemos al menos 70 diferentes idiomas, más de 70 diferentes formas de nombrar y explicar el mundo, las relaciones humanas, el vínculo con los otros seres, que se suman a los idiomas del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. Esta última, una población que puede llegar a ser hasta el 20% de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra ciencia y tecnología. En encuesta DANE de julio de 2020, uno de cada tres colombianos o colombianas se autorreconoce como campesino o campesina. Y en Boyacá, donde mi familia lleva todas las generaciones, 6 de cada 10 habitantes de esa tierra de mantas se sabe del campo. A 200 años del proceso de independencia y de la lucha por la construcción de esa identidad, de esa Colombia indígena, negra y campesina, que ha aprendido a conocer la ciudad y la modernidad por la migración propia de la curiosidad humana, pero también por los impactos de la guerra, Colombia en el planeta apenas si puede contestar cuando le preguntan cómo nos entendemos como nación y qué es eso de ser colombianos. La ciencia nos ha dicho que somos el país número uno en biodiversidad por metro cuadrado del mundo, pero nos falta camino para que la educación que se le enseña a los niños y niñas que viven en las montañas de los Andes les evidencie que son las mismas que sus profesores llaman cordilleras y que dibujan o ven en mapas. Nos falta ir masivamente al norte y al sur global para entender por qué, al ser de los trópicos, se explica esa gran diversidad biológica del territorio nacional y que claro, no es única, y que nos podemos parecer más al Asia o al África que a las grandes ciudades del cine americano. Seguimos con los desafíos para que los niños nacidos en las montañas o en los bosques no tengan que pintar con colores los mares y océanos que bañan nuestras fronteras, sino que los vivan y que los niños y niñas de esa Colombia rural, el Caribe y el Pacífico puedan maravillarse con ciudades como Medellín y sus metrocables, conozcan los grandes puertos de Buenaventura o Barranquilla y sueñen con hacer tecnologías apropiadas para el buen vivir de nuestra población. ¿Qué decir de la importancia que visitemos y aprendamos de las selvas, al menos el 40% del territorio nacional, de sus habitantes y sus llamados al equilibrio con el planeta, de adentrarse y no para sacar hidrocarburos o hacer negocios, o a tierras como las de la Orinoquía, los llanos o la Amazonía, o de ese gran chocó biogeográfico, sino acercarse para entender que es la tierra donde más llueve del planeta? Que desde pequeños y al menos una vez en la vida podamos maravillarnos con el rayo del Catatumbo, ese fenómeno capaz de iluminar la noche más oscura con su fulgente trueno. Además, para saber y conocer y entender cómo el rayo tiene la capacidad de reparar la capa de ozono, aquella que nos permite seguir viviendo en este planeta, aún bajo la obstinada decisión humana con el capitalismo que hace todo lo posible por destruirlo. Seremos grandes cuando en los pilares de nuestra educación, desde niñas y claro, en las maestrías y los doctorados, podamos hacer expediciones masivas e investigaciones que nos potencien nuestro conocimiento de los majestuosos ríos, del gran Yuma, que en lengua originaria significa el amigo, el río de la Magdalena o de ese río Cauca, y que no solo escuchemos en los medios de estas maravillas de la tierra y de los páramos y de las grandes lagunas por los megaproyectos extractivos y mineroenergéticos que amenazan con destruirlos y que además dicen que es para desarrollarnos, porque todavía, cada vez menos afortunadamente, nos siguen enseñando que somos un país pobre y y que eso es un prefijo para decir inferior, incapaz y al final subdesarrollados. A todas nos ha tocado una historia distinta para llegar al día de hoy a esta ceremonia de graduación. Felicitaciones a sus familias, tutores, financiadores, profesores y maestras. Todas sabemos que no fue fácil. En mi caso, para graduarme de una maestría en ciencia política tardé 10 años, varias ciudades, pueblos y países. Egresado de la universidad pública, llegué becado a los Andes en 2010 y luego de primer semestre no pude continuar por razones económicas y por el llamado a estudiar, conocer, escuchar y cuidar de esa Colombia que a mis 23 años estaba sumida en la década más dramática del destierro masivo que empezó en los años 90 y que consolidó el paramilitarismo, la guerra de guerrillas y finalmente hoy el sueño de construcción de paz en la que seguimos y seguiremos insistiendo.
La responsabilidad que viene con nuestros títulos universitarios en el tercer país más desigual del mundo, en el que según la OECD se necesitan 11 generaciones para salir de la pobreza y esa educación superior de calidad sigue siendo un privilegio, cuando no, una condición arribista, no es para nada menor. Pero la academia crítica y propositiva de la Universidad de los Andes está con nosotros. En el escenario profesional, el liderazgo de esta alma mater es permanente y está presente en la toma de decisiones que orientan la política pública, el sector privado del país. Eso nos da mayor campo de acción, más capacidad de co-crear, de soñar y vibrar juntos por esa Colombia que día a día se levanta por más y mejores derechos, que impulsa más democracia, que ha venido derrotando la narrativa de la guerra para ver las potencias de esa Colombia profunda, donde habitan las claves para enfrentar el cambio climático, las hambrunas y la rapidez del mundo urbano y sus soledades. La educación de la Universidad de los Andes y las condiciones del país por hacer grande y justo para todas nos invita a usar y crear junto con el conocimiento científico y técnico el que viene de la gran diversidad cultural de esa Colombia mestiza, para crear más y mejores soluciones, para dejar emerger con fuerza toda nuestra gran potencia creadora, saliendo de la pandemia y aún con ella en el mejor de los tiempos posibles por hacer la Colombia que nos merecemos. Felicitaciones, queridas egresadas y egresados de la Universidad de los Andes, y a seguir juntas y juntos empujando la rueda de la historia. Muchas gracias.